Muy buenos días, niños de tercer y cuarto año. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos dando inicio a la clase de hoy correspondiente al lunes 23 de noviembre. El propósito de la clase de hoy es trabajar en la edición y publicación del cuento creado en la clase anterior. ¿Ya? Primero vamos a trabajar en el proceso de edición. Y la edición significa corregir faltas ortográficas, formas de la letra, eh, la historia en sí, aspectos importantes para que el cuento sea de forma entretenido y que se entienda, que el lector entienda lo que yo quiero contar. ¿Ya? Para esto vamos a utilizar la lista de cotejo que yo envié en la clase anterior. ¿Ya? Y en la lista de cotejo que iba agregada decía, el primer aspecto era, mi historia tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Ya? Recuerden que en el inicio es donde yo contextualizo la historia, o sea, cuento quiénes son mis personajes, dónde están y qué es lo que están haciendo. En este caso, la historia que yo inventé era mi cumpleaños número 10. Estábamos en mi casa celebrando mi cumpleaños con compañía de mis amigos, familiares y mis padres. ¿Ya? Luego viene el desarrollo y en el desarrollo básicamente es donde se cuenta el conflicto. Y el conflicto en este caso era que tocaba cantar el cumpleaños feliz, pero no habían velas. Las velas que teníamos no encendían. Entonces no se podía cantar el cumpleaños feliz y estábamos todos a la expectativa. ¿Ya? Ese era el conflicto. Entonces la gente nerviosa porque quería cantar el cumpleaños, pero no había, las velas no encendían. Entonces había que buscar una solución. Y ahí es donde viene el desenlace de la historia. En el desenlace de la historia es donde encontramos solución al problema de nuestra historia. ¿Ya? En este caso era cuando mi mamá recordaba que la despensa de la cocina tenía una vela aromática que había comprado. Entonces la va a buscar, la pone en el centro de la torta y a pesar de que abarcaba la mayor cantidad de la torta, esa vela sí encendía y con esa vela se pudo cantar el cumpleaños feliz y yo pude pedir mis deseos de cumpleaños. Entonces la historia termina de buena forma, feliz. ¿Ya? El segundo aspecto es, todas mis oraciones comienzan con mayúscula. Recuerden que la mayúscula es muy importante. Después de cada punto, seguido punto aparte, tenemos que, o al comenzar cualquier escrito, la mayúscula. Y traten de que la mayúscula esté con rojo. ¿Ya? Luego dice, todas mis oraciones finalizan con un punto. ¿Ya? Y esto es muy importante. Cuando yo quiero saltar de un párrafo a otro, debo terminar el primer párrafo con un punto. Y comenzar el que sigue con mayúscula. ¿Ya? Van relacionados ambos. Luego dice, escribí con mayúsculas los sustantivos propios. Ojo, que yo leí muchos de sus textos y en varios los nombres propios estaban escritos con minúsculas. ¿Ya? Es importante que los nombres de las personas como Lucas, María, Javier, José, Francisca estén escritos con mayúsculas. ¿Ya? Usé vocabulario variado. ¿Por qué es importante el vocabulario variado? Porque no podemos redundar en una historia. Entonces esa es la importancia del vocabulario variado. Cuando yo hablo de mi cumpleaños, después cuando quiero nombrar de nuevo tengo que decir celebración, ¿ya? O festividad en este caso. ¿Ya? Aquí los sinónimos sirven mucho para ayudarnos a no redundar, a no repetir una palabra durante eh, todo el texto. A ustedes les pasaba mucho, el uso de conectores aquí es importante porque a ustedes les pasaba mucho que empezaban y no había vela para soplar y las velas no encendían y mi mamá recordó y fue. Entonces la I se repetía muchísimo en muchas de sus historias. Entonces en ese caso lo que podemos utilizar son los conectores, como después fue mi mamá a buscar, luego vino, finalmente pudimos, ¿ya? Y posteriormente todos quedaron felices, ¿ya? En este caso, los conectores son muy importantes porque nos ayudan a no redundar, ¿ya? O si no es un conector, cuando estamos nombrando acciones o cosas, podemos utilizar las comas para separar. Y lo último, escribí correctamente las siguientes palabras. Había, ¿ya? Yo vi muchos había por ahí sin H y con V, ¿ya? El correcto había se escribe H-A-B, I tildada, ¿ya? Y A final. O la palabra ves, ves es con Z, ¿ya? Yo vi unas ves ahí con S. Último lleva tilde la U, ¿ya?
y obviamente sin H. Siempre, generalmente siempre no hay muchos errores ortográficos, pero a veces sí, porque a veces lo escriben juntos, pero a veces es a veces, va separado. La A primero se separa y luego se escribe veces. ¿Ya? Esos serían como los aspectos más importantes de la edición del texto. Estos aspectos los van a ir corrigiendo en su mismo borrador, no necesitan reescribir la historia, sino que en el mismo borrador que ustedes escribieron van corrigiendo, borran y corrigen sus errores, ¿ya? Y con lápiz rojo van destacando las mayúsculas o los puntos en este caso. Yo vi que muchos lo hicieron ya en su borrador, ¿ya? Quien no lo haya hecho lo hace ahora. ¿Ya? ¿Por qué en el mismo borrador? Porque vamos a reescribir la historia, pero la vamos a reescribir en el proceso de publicación, ¿ya? Que es el que viene ahora, ¿ya? Les cuento, el proceso de publicación es cuando el autor ha terminado su cuento y la editorial, luego de revisar su historia y está todo ok, empieza a crear el libro, ¿ya? Y aquí generalmente se trabaja con un ilustrador, ¿ya? Por eso en este caso ustedes van a trabajar con el apoyo de algún adulto que se encuentre en la casa o de algún hermano que le quiera ayudar, ¿ya? Porque el ilustrador es la persona que hace los dibujos, ¿ya? Para que ustedes sepan, el mismo autor no es quien hace los dibujos, sino que trabaja con un ilustrador que es quien crea los dibujos de sus cuentos, ¿ya? En este caso ustedes pueden trabajar con alguien más que les ayude a hacer los dibujos, ¿ya? No es obligación, solo si ustedes quieren. Si no, de lo contrario, pueden hacer ustedes mismos los dibujos, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Solo es si necesitan, si sienten que necesitan una ayuda con respecto a eso, lo pueden hacer, ¿ya? Ahora vamos a pasar al proceso de publicación, como les dije. Primero tenemos que seleccionar qué tipo de libro vamos a utilizar. Yo les voy a dar dos opciones, ¿ya? El primer libro es este libro que es en base a dobles y cortes, ¿ya? Se fijan, tienen la portada, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 y contraportada, ¿ya? Esta es la primera opción del libro. Y la siguiente alternativa es un libro plegado, ¿ya? Que es como en este caso este, ¿ya? Que es así, ¿ya? Entonces aquí tengo la portada, la contraportada y página 1, página 2, página 3, página 4 para mi libro, ¿ya? Ustedes van a escoger la forma que a ustedes más les acomode. Yo les voy a enseñar a hacer ambos libros, ¿ya? Vamos con el primero. Y el primero es este, ¿ya? Yo les voy a mandar igual un apunte como donde explica el paso a paso, ¿ya? Primero necesitamos una hoja, ¿ya? Y esta hoja la vamos a doblar. Paso 1, doblar la hoja por la mitad de forma vertical, ¿ya? Así, ¿ya? La vamos a doblar. La vamos a doblar así, por la mitad, ¿ya? Es el paso 1. Luego, paso 2, se dobla este mismo por la mitad. ¿Ya? Y se fijan que queda así. Ya. Paso 3, se dobla este mismo por la mitad. Lo vamos a hacer aquí en el escritorio para que quede mejor. Ahí, ¿ya? Si se fijan, quedó así, ¿ya? Vamos a tratar de que los dobleces queden bien marcados porque los vamos a utilizar, ¿ya? Luego la hoja se abre, sería el paso 4, abrimos la hoja, ¿ya? Y la vamos a doblar por la mitad, ¿ya? Así. Luego vamos a cortar aquí, ¿ya? Que quedó marcado de hecho. Entonces cortamos aquí. Se corta, ¿ven? ¿Se fijan?
Luego el proceso 5 sería paso 5, abrir la hoja nuevamente. ¿Ven? Luego se toman estas dos puntitas y se abren. ¿Ya? Y se abren así. Y luego vamos doblando. Y así es como quedó nuestro libro. ¿Ven? Libro número 1. Ya, la segunda opción es, recuerden que era este plegado, pueden darle de esta forma. Ya. O yo lo tengo aquí con otra forma. Ya. Yo lo tengo aquí con otra forma. Ustedes ponen la forma que ustedes quieran. Ya, primero tenemos una hoja. La doblamos por la mitad de forma vertical, igual que la de recién. Así. Y luego se corta por la mitad, ¿ya? Con la tijera. Aquí. Ya, posteriormente vamos a ir doblando. Y doblamos para un lado, ya. La otra tiene que ir al reverso. Recuerden que se dobla como un abanico, ya. Luego viene en el sentido contrario. Y viene una última, ya. Acá le podemos dar la forma que nosotros queramos, ya. Por ejemplo, una forma tipo circular para nuestra historia, ¿ya? Ahí, si se fijan, ¿ya? Sería ahí, ¿ya? O como esta es así, o esta en este caso trae este doblez acá para sellar, ¿ya? Luego lo que van a hacer es escribir su historia en su libro. Ya van a escribir su cuento en el libro y con la ayuda de un ilustrador. Pueden ser ustedes mismos los ilustradores, pero si ustedes sienten que no son capaces de hacer los dibujos, pueden pedirle ayuda a algún adulto que le ayude a ilustrar su libro, ¿ya? Y acá deben escribir entonces su libro. Una vez que esté terminado, me van a mandar al WhatsApp las fotografías de su libro de cuento terminado, y esa sería la última parte del proceso de publicación. Espero que les haya gustado esta actividad. Yo la encuentro entretenida, ¿ya? Porque finalmente ese es el proceso que vive un escritor de verdad, ¿ya? Él escribe su borrador, varios borradores, luego la editorial le revisa su texto, y eso se llama el proceso de edición, va corrigiendo, le hace observaciones, el autor lo vuelve a escribir, y luego se trabaja en el libro en sí, en las ilustraciones, en el tipo de portada que va a tener, en el tipo de letra, ya el tamaño y todo lo demás, ¿ya? Hasta que finalmente está su libro terminado, y es cuando es publicado, ¿ya? Y publicado significa que es público, o sea que la gente lo puede ver, comprar en la librería, ¿ya? Eso significa publicado, que ya es público. Entonces este proceso de su libro va a terminar cuando ustedes
saquen la fotografía de su libro de cuentos y me la manden. Y en ese caso ya es público, o sea, ya está siendo publicado. Espero que a ustedes les haya gustado esta actividad, como dije anteriormente. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, cualquier duda me hablan por WhatsApp y nos vemos el siguiente lunes. Un beso grande, los quiero mucho.